¿cuál es para vos lo que marca este tiempo político del país? Incertidumbre y fluidez A es lo ver. que percibimos los argentinos. Hay dos coaliciones que disputan el poder y un tercero que viene corriendo por afuera. Y Ujú. no tenemos claro ni quiénes van a ser los candidatos de esas dos coaliciones, la que gobierna y la que gobernó hasta hace 4 años, ni cuáles son las chances del tercero que viene corriendo por afuera. Claro. Y sin embargo, si comparamos esto con lo que está pasando en América del Sur, el sistema político argentino es el más estable de la región. A ¿Qué ver. quiere decir que es estable? Que cualquiera sea el próximo presidente, si es de las dos coaliciones que vienen gobernando, va a tener la posibilidad de bloquear el juicio político, cosa que no tuvieron el presidente de Perú, no tiene el presidente de Ecuador, no tuvo la presidenta de Brasil y está complicado el de Chile y quizás el de Colombia, que lo que hizo es una gran alianza que le permite el sistema constitucional, pero en principio ganan con un tercio o menos de un tercio en el Congreso, que en algunos casos es unicameral. En Argentina lo que tenemos es un bipartidismo institucionalizado muy fuerte que les garantiza a los presidentes el escudo legislativo, es decir, un blindaje contra el juicio político. Todo Claro. esto se hace pedazos y llega a ganar Milei la presidencia, pero esto es de altísima improbabilidad, porque las Sí. terceras fuerzas de Argentina están condenadas a la derrota, salvo que se junten con una de las fuerzas institucionalizadas, tradicionales, como hizo el PRO de Macri con el radicalismo. O el paso antes con el radicalismo también, ¿no? Exactamente. Eh, Quería preguntarte algo ya entrando a la cuestión política y a las cosas de coyuntura. Preguntarte tu mirada y tu opinión sobre esto que pasó en las últimas horas de las declaraciones de Carlotto, de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas, que marcó una diferencia con Cristina Kirchner. Antes había pasado algo parecido con el Papa Francisco, ¿no es cierto?, que había planteado también un cuestionamiento. ¿Estás viendo que estos son eventos aislados o son parte de una narrativa general? Son parte del proceso de decadencia natural del kirchnerismo. A ver. Dentro del peronismo, que es el gran paraguas, hay subparaguas, consecuencias de liderazgo que se van sucediendo una a la otra. El Ujú. peronismo es un partido institucionalizado a partir de la personalización, solo que es Claro. una personalización serial, una detrás de la otra. Es menemista en los 90, es kirchnerista en los 2000, y ahora vamos a ver qué es, dependerá del próximo presidente, que puede ser Sí. electo en 23, en 27 o más adelante. ¿Por qué digo que está en declinación el kirchnerismo? No solamente porque todos se le animan, inclusive los que hasta ahora eran fuertemente aliados, sino propios, como Estela de Carlotto, sino Sí. porque el perfil del kirchnerismo, de los kirchneristas de la cámpora, es viejo. Son funcionarios públicos con panza y canas. Y lo que Claro. vimos es que no hubo una renovación generacional. Hace 15 años representaban la juventud y la rebeldía. Hoy Ujú. la juventud y la rebeldía la encarna mejor Milei. Pero es una Claro. juventud y una rebeldía que está enojada y no es necesariamente participativa electoralmente. Los Sí. kirchneristas movilizaban. Vamos a ver si Milei consigue movilizar o al contrario, lo que encarna es la desmovilización, la bronca y el hastío, los que no quieren saber nada con este sistema político y prefieren putearlos quedándose en casa, sin ir a Claro. votar. Esta acción de que se le animan, ¿implica una debilidad o implica una fortaleza también desde otros espacios que asedian al oficialismo? ¿Por qué pasa esto de que se le animan? Notablemente, Alberto Fernández sigue siendo un candidato verosímil, no tanto un presidente reelecto verosímil, porque en América Latina desde 2018 ningún oficialismo gana la elección presidencial. Claro. Esto no significa que porque viene siendo, siga siendo. Pero mientras tanto, con 100% de inflación y 5 años antecedentes de derrota oficialista, no pinta bien para la reelección. Pero Claro. tampoco pinta bien para Cristina, que estaba débil hace 4 años y por eso es vice y no presidenta. Ujú. Imagínate ahora que puso un tipo al que desprecia, que además tiene 100% de inflación, por el que ella paga más costos que él. Porque a él se lo ve, fíjate vos qué contradicción, tomando decisiones, aunque sean populares, como prolongar el acuerdo con el Fondo Monetario, mientras que lo que el kirchnerismo hace es oponerse a todo. Y Ujú. ahora aparece apoyando a Sergio Massa, que ajusta más que Guzmán, cuando a Guzmán lo torpedearon casi desde el inicio. Lo que se ve son todas las contradicciones del kirchnerismo. De esas contradicciones surge la oposición interna. Por ejemplo, Claro. grupos de sindicalistas y derechos humanos que están viendo si Alberto se decide y si no buscando algún gobernador, que es muy difícil, es muy improbable. Y sobre Claro. eso se basa la perdurabilidad del liderazgo de Cristina. Sí. Sobre la provincia de Buenos Aires, de ahí nadie la puede sacar. Y con eso le alcanza para por ahora ordenar al peronismo. Por ahora, porque las rebeldías se van acumulando. Eh, yo te iba a proponer la idea esta de
hablar de Alberto en particular, de Cristina en particular, y después de la relación entre los dos. Pero ya estábamos hablando sobre esta cuestión. Me interesa profundizar sobre la relación entre ellos dos. Si esta relación puede terminar en una ruptura antes de que se produzca el proceso electoral, que se inicie el proceso electoral, ¿no? Es complicado imaginarse al peronismo rompiendo entre dos sectores que buscan el poder. A veces el peronismo rompe, pero es porque algunos se resignan a ser testimoniales y otros quieren el poder. Por Claro. ejemplo, Herminio Iglesias estaba condenado a perder contra el alfonsinismo en los 80. Entonces Cafiero rompe porque quiere ser poder. En los 90 pasa lo contrario. Menem era poder. Y Chacho Álvarez, el grupo de los 8, rompe de manera semitestimonial. No están de acuerdo con las cosas que hace Menem desde el poder. Ahora Sí. tenemos dos grupos que quieren el poder. Uno es presidente y la otra tiene la gobernación de la provincia de Buenos Aires y le interesa mantener, si se puede, a alguien en la Casa Rosada. Ujú. Así que si rompen, tienen la chance de salir terceros, de no ir ni siquiera al balotaje. Va en contra de ambos. Lo que sí uno se imagina es una paso más o menos civilizada en la que puedan confrontar candidatos de cada uno. Eso es verosímil. Esto que estoy diciendo habla de la racionalidad de los actores. Esto no significa que no puedan cometer errores. Si terminan rompiendo y se terminan perjudicando, peor para ellos. En principio no es lo que buscan, porque allá afuera hace mucho frío. En el Claro. llano, el peronismo la pasa mal. Perfecto. Ahora me interesa también meternos un poco con el tema del fenómeno Milei, ¿no? ¿Cómo lo estás observando vos y qué representa para el sistema político? Generó mucha controversia esta opinión tuya de que para vos es una probabilidad muy baja que sea presidente. Mucho de la minoría intensa que tiene Milei salió a criticarte por redes sociales, posteaban cosas. ¿Qué significa para vos Milei y por qué esta minoría intensa se está escuchando tan fuerte, ¿no? Milei es una tercera fuerza. Esta es una descripción objetiva. Vamos a empezar con los datos objetivos, más allá de las interpretaciones o análisis. Una tercera fuerza porque hay dos que tienen más votos Ujú. hasta ahora. Milei tiene 2 diputados en el Congreso, quizás 3 si le roba uno expert. Sumando a todos los liberales son 4. No tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes. Objetivamente es una tercera fuerza muy lejos de las otras dos. En Argentina las terceras fuerzas tienen destino de cementerio. Pasó con el PI de Allende, con la UCD de Alzogaray, con el Modín de Rico, con el mismo Frepaso de Chacho Álvarez, con las fuerzas que fueron surgiendo después. El PRO es la única que no solo no murió, sino que llegó a la presidencia, porque se alió oportunamente con un partido tradicional territorial, que era el radicalismo, que ahora vuelve por sus fueros. ¿Por qué Milei habría de ser como Macri y no como Alzogaray, Allende, Rico o Chacho Álvarez? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió? El sistema electoral argentino es muy restrictivo. Significa que penaliza severamente a los outsiders, les dificulta la vida a los que no están adentro Ujú. y por lo tanto les facilita la vida a los que están adentro. ¿Por qué? Es restrictivo porque no permite las candidaturas independientes. Si uno no está afiliado, puede ir en una lista partidaria como extrapartidario. No puede ir en una lista propia sin partido. Porque no facilita los cambios de partido. Los permite, pero no los facilita tanto como Brasil. Claro. Las candidaturas independientes están permitidas en Chile, no en Argentina. Ujú. Tercero, hay sobrerepresentación de distritos pequeños, de todo el interior, y subrepresentación de la gran provincia de Buenos Aires, que es donde más llegada tendrían por la proporcionalidad del sistema las terceras fuerzas. Así que está todo diseñado, cuarto punto, boleta partidaria, para complicar a los que vienen de afuera. Claro. Milei tendría que hacer una hipercampaña de enamoramiento de un montón de gente para poder superar todos estos problemas que le inflige la historia y el sistema electoral, incluyendo la boleta partidaria. Tendría que poder movilizar gente, llevarla a votar, porque en Argentina sabemos que el voto es obligatorio, pero no hay sanciones para el que no vota. Así Claro. que a la gente hay que ayudarla en muchos casos, vive en barrios lejanos, con barro, hay días de lluvia, hay que repartir la boleta, hay que fiscalizar la boleta, hay que escrutar después y hay que acompañar. Esto no quiere decir que haya fraude en Argentina, pero te complica la vida si vos no tenés fiscales. Claro. Y hay más de 100.000 mesas en un domingo electoral en Argentina. Significa que los partidos que quieren poner presidente tienen que tener 100.000 fiscales, a los que tiene Mínimo. que formar y a los que tiene que alimentar, le tiene que llevar la vianda. Hay una organización por detrás de las elecciones que los recién llegados no la ven. Ujú. No tienen que verla, esto es un proceso de aprendizaje también. Sí. La cuestión es, si vos no conseguís un domingo de elecciones poner 100.000 personas
distribuirse en todo el territorio nacional, ¿con quién vas a gobernar? Claro, Porque los grandes claro. partidos tienen esa gente que fiscaliza y después va a la plaza también. Y después puede hacer de contra. Porque la plaza también gobierna. Cuidado, la democracia no es solamente votar cada 2 años. Cada 2 años contamos los votos. Pero todos los días los pesamos. Pesamos las intensidades en la manifestación en la plaza y en las redes. Acá es donde se ve la fuerza de Milei. La intensidad está en redes, sobre todo. Por supuesto que tiene marchas y tiene gente que lo sigue. Pero lo que estamos viendo es la gente que siente muy intensamente su apoyo. No está muy extendido. En todas las encuestas nos da que Milei está alrededor del 20%, que es muchísimo, que es espectacular, que es un poquito más de lo que tenían Allende, Alzogaray, Chacho y Sí. Rico, pero no mucho más. Ese suele ser el techo. Y si querés, seguimos ahondando con la tercera fuerza. Massa cuando fue por afuera, Randazzo, mucho menos, los peronismos alternativos. De Narváez, este es un punto que hay que agregar, de Narváez y Lilita, son Sí, candidatos que pueden ganar una legislativa, porque la gente en la legislativa no le tiene miedo al resultado. Vota claro. outsiders porque no tiene costo que un outsider salga primero en elección para diputados. Pero ponerlo de presidente es un riesgo. Y hasta ahora el electorado argentino no toma tantos riesgos. Para votar a Milei hay que tomar un riesgo grande. Y Votar vos no no creés, solamente un tipo que nunca gobernó, sino un sí. montón de diputados, senadores y candidatos a intendentes de ese tipo que probablemente sean nuevos también. Y hasta ahora el electorado argentino, a pesar del hastío, no demuestra esa propensión al riesgo. Al ¿No cre- contrario, las elecciones para presidente, vota conservador. Ahora, ¿no crees que pudo haber cambiado la sociedad argentina de una manera tan dramática como para estar dispuesta a un riesgo de esa naturaleza? No veo eso, no veo esos indicadores en ninguna de las encuestas y estudios de opinión, ni siquiera andando por la calle. Los intensos dicen, tenés que andar por la calle y preguntar a los barrios, y es verdad. Hay un perfil del votante de Milei que es joven, es decir, menor de 30 años, varón, de clase media baja, está en todos los sectores sociales, pero sobre todo ahí. Y ahí él está bastante bien, y son los sectores más movilizados, a los que les gusta el león como figura, a los que les gusta Claro. hacer ruido, hacen ruido. Lo que nosotros hacemos es escuchar ese ruido. Pero cuando vos vas a ver los sectores que más se movilizan para votar en las elecciones, son los más viejos. Mm, Cuanto más viejo, más participación electoral. Y los más claro. viejos no lo votan a Milei. Es decir, que el electorado donde él tiene fuerza es el menos propenso a votar en un día electoral. A pesar de que la gente esté enojada, ese enojo tiene muchas válvulas de escape. Una es, dentro del sistema, Patricia Bullrich. Otra es, fuera del sistema, quedarse en casa. Y otra es la que utilizaron en 2001, poner un preservativo usado, un salamín en el Un sobre. Mi ley salame. es una oferta más dentro de la panoplia de posibilidades que tiene la gente que esté enojada. Sí, bien. Lo entrevisté hace unos meses a Fidanza, a Eduardo Fidanza, y me comentó que en la Argentina lo que estaba pasando era que las clases medias altas se estaban yendo del país y las clases medias bajas se estaban yendo de la democracia, ¿no es cierto? Primero quería preguntarte si coincidís con esta mirada y segundo si podés hacer una reflexión más sobre este tema y la gente que se va, ¿no?, del país. Coincido 100%, pero hay algo que se llama endogeneidad aquí. Coincido porque lo aprendí con él, con Eduardo Ah, Fidanza, con los perfecto. números que él maneja y con los análisis que él hace. Pero sí, Sí, es una excelente imagen de lo que está pasando en este momento. La gente se quiere ir. ¿Qué significa querer irse? Nosotros tenemos dos maneras, los seres humanos, de expresar nuestro desagrado: la voz y la salida. La voz es la protesta, el voto, el reclamo, la negociación. La salida es votar con los pies. Me claro. voy del sistema, me voy del negocio donde tiene precios que no me compensen, me voy del país que no me asegura una buena vida. Lo que estamos viendo es una manifestación de salida. Mi ley es la voz. Mi ley, en este sentido, es funcional a la democracia, porque le ofrece dentro del sistema electoral a la gente una boleta con un nombre, con una propuesta. Claro. Él es anti-establishment, y en esto quiero ser claro. No creo que mi ley le haga mal a la democracia, al contrario. Creo que la ausencia de alguien que proteste dentro del sistema le hace mal a la democracia. La presencia de un candidato alternativo es buena para la democracia. Es malo para el establishment, Mm. malo para los políticos que están, pero no es malo para la política. A la política mi ley le hace bien, mientras no gane. Si gana, lo tendremos que juzgar por sus acciones en el gobierno, que por ahora son bastante imprevisibles porque él propone cosas que en ningún país del mundo se hicieron. Acabar con el Banco Central y con el Ministerio de Educación. Bolsonaro no hizo eso, Trump no hizo eso. Así que no sabemos cómo gobernaría porque lo que él dice nunca se hizo. Tal cual. Y me interesa también hacerte una pregunta un poco eh, rara, ¿no? El país, ¿puede haber una Argentina, puede haber un país como Argentina sin peronismo?
Puede, pero no hay. No existe en el mundo una Argentina sin peronismo. No veo razones para que el peronismo desaparezca porque el peronismo es una identidad sociopolítica que está muy arraigada más allá de los vaivenes electorales. Es la gente que se identifica como peronista independientemente de que haya elecciones y en cualquier momento del año. Esto lo estudiaron bien algunos politólogos que nos estudiaron de afuera, Steve Levitsky, que es norteamericano, estadounidense, y sobre todo Pierre Ostigui, un canadiense, que dice que un sistema como el argentino se encuentra en pocos lugares del mundo. Él hace referencia a su Quebec natal, en Canadá, y a Francia, donde hay movimientos que trascienden las ideologías. El gaullismo de Charles de Gaulle en Francia no era de izquierda ni de derecha. El líder era un militar, sí, nacionalista, pero que sacó a Francia de Argelia, es decir, descolonizó y tenía ministros de izquierda en su gobierno. Como el peronismo. Peronismo de izquierda o de derecha, depende de la década. En los 90 de derecha, en los 2000 de izquierda. ¿Para qué va a desaparecer si puede cambiar y sobrevivir? Claro. Ahora, me interesa tu mirada sobre Cristina, ¿no? Sobre la figura de Cristina. ¿Qué está diciendo de la figura de Cristina y qué representa sus últimos movimientos para el sistema político? La figura de Cristina representa dos cosas. En la sociedad, los descartados por el sistema, la sociedad del subsidio por sobre la sociedad del salario, que es mejor representada por el peronismo institucional. El ministro de Economía, incluso el presidente y los gobernadores de las provincias núcleo. Y a nivel económico significa alguien que no entiende de economía. Y por lo tanto, esto se lo reconocen muchos de los peronistas que están en el gobierno, por supuesto los albertistas, aunque no todos ellos entienden de economía. Pero lo que ella representa económicamente es algo que no funciona. Lo que ella representa socialmente es algo que existe. Así que Cristina sobrevive porque la gente en la calle la vota en un porcentaje importante. Hay un 30% en la provincia de Buenos Aires que quiere votar a Cristina o lo que Cristina le diga. Lo que ella hace cuando gobierna es un desastre. Pero las dos Cristinas conviven en la misma persona. Por eso ella mantiene ese piso y no supera ese techo. Pero ¿por qué no desvincula el que lo vota, el que la vota o el que lo vota a Cristina Kirchner con su situación personal? ¿Por qué no conecta lo que le pasa de manera individual con lo que es la acción de gobierno de Cristina Kirchner? ¿Qué pasa ahí que hay una disociación? Bueno, aquí hay algo importante en términos económicos. Los que más sufren lo que está pasando en Argentina en términos económicos no son los pobres. Los pobres tienen apoyo, tienen ayuda estatal y tienen sobre todo el reconocimiento simbólico de la que se dice una de ellos o la jefa de ellos. Es la clase media la que sufre, sobre todo la clase media baja, pero cada vez más la clase media media, que no son los votantes típicos del peronismo. Los que más sufren el desastre económico de Argentina no son los peronistas. Los peronistas están contenidos por el Estado, por el subsidio y por el salario de las paritarias y los sindicatos. Es la clase media, las pymes, los cuentapropistas, los que se quedaron al margen de la sociedad pero no saben pedir comida para sobrevivir, los que peor la pasan. Pero Claro, Cristina le da las dos cosas entonces. Le da el Estado ineficiente que los contiene y evita que se mueran de hambre, y les da la representación simbólica por contraposición con los que en otra época los llamaban cabecitas negras y ahora hablan de la meritocracia. Y la meritocracia es un concepto que utilizan muchos de los no peronistas, que tiene connotaciones muy fuertes y muy indignantes, o mejor dicho, agraviantes para los perdedores. La meritocracia dice, el que está arriba se la ganó. Lo que no dice es que el que está abajo se la ganó también. El que claro, está abajo no le gusta sentirse falto de mérito. Y por lo claro, tanto tiene razones para sentirse irritado contra este sistema en el que él se valora, pero el sistema no. claro. Vamos a la oposición. Últimas preguntas. Primero te quiero preguntar cómo estás viendo macro a la oposición, cuál es tu mirada general sobre la oposición, y después te quiero preguntar en particular sobre Macri y los distintos candidatos. Pero primero te pido una mirada macro de cómo estás viendo la oposición. La veo desordenada y empeorando. Ajá. Cuando digo oposición es Juntos por el Cambio. El PRO trajo al campo del no peronismo dos cosas: hambre y orden. Hambre es voluntad de poder, el radicalismo lo había perdido. Lita Carrió era testimonial. El PRO, Macri, inventa un partido para ganar las elecciones, para gobernar. Y orden, porque tenía un método. Tenía la disciplina de Marcos Peña, tenía la modernidad comunicativa de Durán Barba.
y tenía la capacidad de Macri para poner todo eso en caja y ordenar al partido. El hambre lo contagió. Hoy el radicalismo quiere ser gobierno, está lleno de candidatos a gobernador, el radicalismo en todo el país, lleno de candidatos a intendente, y hay 2 candidatos a presidente. Incluso Lilita quiere ser candidata a presidenta, no para serlo, sino para ayudar a que otro lo sea. No quieren ser testimoniales. El hambre lo transmitió, la voluntad de poder. El orden lo perdió. Y hoy lo que vemos es una oposición desordenada, porque hay un líder que todavía no fue sustituido, que todavía no fue superado, que tampoco es un candidato fácil. Ni Cristina ni Macri son candidatos fáciles, tienen piso alto y techo bajo, por lo tanto ganar es muy difícil para cualquiera de los dos, salvo que se enfrenten al otro. Claro. Ahí se enfrentan a la impopularidad ajena, pero si no hay un impopular enfrente, ninguno de los dos hoy ganaría un balotaje. Ahora, sí. ¿No? Decime. Entonces lo que se ve es la disputa por el liderazgo, y ahí lo que hubo es una polarización en función de posturas entre los moderados, palomas, Palomas. y los radicalizados o halcones. Y sobre ese trasfondo, lo que se produjo también es una ruptura personal. Hay mucho odio dentro de Juntos por el Cambio. Algo que antes no había disputas, había controversias, pero no había hoy la decisión de algunos de que si gana el otro, no lo voto. No te lo van a decir, los dirigentes no piensan esto. Pero hay muchos votantes, apoyantes de Bullrich, que no estarían de acuerdo en apoyar A la reta. a la palomita de la reta, y muchos votantes de la reta que no estarían de acuerdo en apoyar a una halcona como Bullrich. Claro. El radicalismo por ahora es un elemento moderador que no se ve, que está amortiguado, pero tendría la capacidad, si se pone las pilas, de lubricar esa ruptura que se está dando dentro del PRO. Ahora, ¿ves a Macri con la capacidad de poder intervenir en esta disputa, o crees que ya su potencia ordenadora está perdida o está debilitada? Porque tanto Horacio Rodríguez Larreta como últimamente Patricia Bullrich han manifestado públicamente que no se van a bajar aunque se los pida Macri, ¿no es cierto? ¿Puede intervenir Macri tanto en la narrativa de la oposición, digamos, qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que hacer en el gobierno futuro con su libro Para qué, como si tiene potencia también para ordenar, para ser un poco árbitro? Me parece que su capacidad de arbitraje está mellada por su propia contradicción interna. ¿Qué significa una contradicción interna? Sustantivamente, por contenido, él coincide más con Patricia Bullrich que con Larreta. Pero a él personalmente le conviene más Larreta que Patricia Bullrich, porque Larreta sería suave con él, sometido o delegado, mientras que Patricia Bullrich en 6 meses lo decapitaría, como tiene que hacer cualquier presidente que quiera gobernar. Claro. Así que coincidiendo más con Bullrich, peligra más con Bullrich. Coincidiendo menos con Larreta, está más seguro con Larreta. Y dentro de esa contradicción que él no puede resolver, se desarrolla su impotencia para decidir. Claro, claro. Ahora, ¿qué porcentaje de éxito le augurás a un gobierno futuro de Juntos por el Cambio teniendo el peronismo enfrente, ¿no? Y este peronismo tan desordenado y tan caótico, ¿no? Depende de 2 factores. A ver. El próximo gobierno de Juntos por el Cambio podría gobernar con alguna perspectiva si la bomba estalla antes y si gana la provincia de Buenos Aires. Sí. Si la bomba se la trasladan, porque hay una bomba, o un globo, como prefiere decir Lacunza, está a punto de explotar, y si la provincia de Buenos Aires sigue en manos del kirchnerismo, el próximo presidente va a ser muy inestable. Argentina va a tener un alto grado de ingobernabilidad. Así que Juntos por el Cambio tiene que ordenarse para ganar la provincia y para encargarse de que este gobierno pague las consecuencias de sus políticos, y no el próximo. Pero decir esto puede parecer que estás queriendo que esto estalle antes, que se rompa todo antes. Sí. En realidad de lo que se trata es de administrar el globo para desinflarlo de a poco. Y esto es fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Claro, claro. Ahora, la provincia de Buenos Aires como refugio, como trinchera, es un escenario de alta inestabilidad política para el futuro, ¿no? Si ocurren. 2 presidentes no peronistas perdieron la provincia de Buenos Aires del 83. Alfonsín en el 87, de la Rúa directamente en el 99. Ninguno terminó su mandato. ¿Qué es lo que pensás que mostró el Mundial, la victoria del Mundial y el festejo de la gente, ¿no? Algo que sabemos de hace mucho gracias a la sociología es que la gente participa en espacios de igualdad. Ejemplos, nos sentimos iguales a todos cuando vamos a la tribuna, a la cancha, y ahí nos olvidamos de las clases sociales. Hay una canción de Joan Manuel Serrat, Fiesta, donde dice que durante la fiesta de San Juan todos comparten su pan.
Ujú. su mujer y su gabán, gente de 100.000 raleas. De los pobres y los ricos, todos nos abrazamos entre nosotros y compartimos lo que tenemos en esos momentos en los que nos sentimos iguales. Ese fue un momento supremo de igualdad, en que había 5 millones de personas en la calle y nadie quería ser más que otro. Y hubo, hasta donde entiendo, no hubo muertos en esa manifestación, el Estado estuvo ausente y no hizo falta. Y hubo pocos robos, claro que hubo algunas llantas desaparecidas, y siempre hay de esas cosas, pero uno se imaginaba 5 millones en la calle, sin policía, un desastre. No ocurrió un desastre. ¿Cuánto dura eso? Dura poco, porque se va disolviendo el sentimiento de igualdad, porque cuando volvemos a casa se acabó la fiesta. Y ahí descubrimos que somos ricos o pobres. Y entonces, si somos ricos, podemos tener un sentimiento de superioridad, y somos pobres, uno de inferioridad, de humillación para Claro. los pobres, para los que están abajo, para los perdedores, de ubris, de arrogancia para los que están arriba. Y volvemos a la normalidad. ¿Cuánto dura el efecto mundial? Esto también está estudiado. 10, 20, 30 días. Ya se acabó. Pero nos dejó una enseñanza. Esa enseñanza es, podemos ser uno. El país se puede sentir uno en algunos momentos. Y además, para ser uno, no precisamos a los de arriba. Y eso, bien interpretado, puede ser bueno para la democracia. Mal interpretado puede ser malo. No hace falta Estado, no hace falta gobierno. No hace falta votar. No es así. Claro. No hay países sin Estado y países sin gobierno. El problema es que los nuestros funcionan mal. Ahora, ¿vos crees que esta percepción, además de por ahí en la clase media o en otros ámbitos por ahí más académicos o más politizados, también perforó, digamos, tuvo alguna lectura de parte de espacios por ahí no tan politizados o no tan movilizados de lo que representó esta victoria en el Mundial? Yo entiendo que sí por dos razones. La experiencia personal, yo no estuve para la final en Argentina, pero estuve para la semi. Y Sí. después de la victoria contra Croacia salí a festejar y recorrí varios barrios, y ahí el colectivero, el pasajero y el taxista y el millonario en Palermo eran todos iguales. Ujú. Después de la final fue mucho más, y cuando llegó a la selección ni te cuento. Pero las encuestas es esto lo que nos dicen. Y Ujú. los estudios cualitativos de opinión, qué es lo que sintió la gente en ese momento. Y todos te cuentan que sintieron una sensación de comunidad indescriptible y muy agradable. Se sabe las hormonas que disparan, oxitocina, ¿no? Esto, consultarlo con un psicólogo, un Sí, psiquiatra, sí, un sí, economista del comportamiento, que en general son psicólogos. Nos hace sentir bien pertenecer. claro. Pertenecer, tener un grupo familiar, de amigos, una sociedad en la que compartimos cosas, es lo que más nos realiza como seres humanos. Ujú. La cuestión es que esto dura por momentos breves. Si Claro. conseguimos a esto darle alguna duración, el alfonsinismo fue algo por el estilo en tiempos mucho menos vertiginosos. Ujú. Pero no había redes sociales, porque teníamos 4 canales de televisión. Ahora los tiempos son mucho más vertiginosos, significa que las sensaciones son mucho más efímeras. Ujú. Esto queda como marca de lo que es posible, pero que nadie espere que va a construir sobre esta sensación de comunidad un país nuevo. Sabemos que podemos ser un país solo, un país todos juntos, pero hay que trabajar todos los días, y esta sensación la vamos a volver a tener cuando ganemos la 4ª estrellita. No Porque todavía. viste que ahora está la campaña de Cristina, del kirchnerismo, es vamos por la tercera y la anotan a Cristina Kirchner como posible candidata y que sea la tercera presidencia de ella, ¿no? Bueno, eso es muy Ahí, inteligente porque apelan a este sentimiento comunitario que fue claro, tan fuerte y tan lindo, pero claro, solo tiene efecto para los que la siguen a ella. exacto. Digamos, no contagia, no pasa de ese límite, digamos. A los demás incluso los puede ofender, porque estás utilizando Exacto. una causa nacional para defender un interés particular. Te hago las dos últimas cortas. ¿Qué representa el tema del narcotráfico? ¿Cómo estás viendo lo que ocurre en Rosario y qué desafío le presenta el narcotráfico y estos hechos de violencia que se registran en Rosario al Estado y al país, ¿no es cierto? Hay países y regiones que tienen características diferenciales. Lo que hace diferente a China y le da una expectativa de futuro es el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías. Big Data, inteligencia artificial, camaritas por todos lados, reconocimiento facial. En Estados Unidos durante mucho tiempo fue también la capacidad de innovación tecnológica. Ujú. En Europa fue la sociedad de bienestar que construyeron. La señal distintiva de América Latina en los tiempos que vienen es qué es lo que hace con el narco. Lo que nos va a diferenciar de África, de Europa, de Estados Unidos, de China es la droga.
qué es lo que hacemos con ella, o qué es lo que ella hace con nosotros. Y esto lo vemos porque se está difundiendo a lo largo de la frontera. Los estados paran en la frontera, del otro lado hay otro estado. Los narcos no. Para ellos la territorialidad y la legalidad es un detalle. Y lo de Rosario se da por una serie de circunstancias. Las dos más importantes son el puerto, zona de tránsito, y la política del Partido Socialista, que decidió ser honesto sin ser eficiente, sin ser efectivo. Descabezar las cúpulas, descabezar a la policía, no administrar la droga. La provincia de Buenos Aires tiene otra estrategia. La policía administra los territorios y minimiza el daño, como se hizo siempre con la quiniela, con la prostitución. Se regula, la droga siempre está regulada. Cuando se desregula, pasa lo que pasa en Rosario. La cuestión es, hay que regularla legalmente o ilegalmente. Ilegalmente como antes, legalmente como Portugal, como Holanda, como Canadá, como Uruguay. Cuidado, Uruguay solo la marihuana, el resto tiene un problema de drogas. Uruguay tiene 2 veces la tasa de homicidio que tiene Argentina, porque tiene puerto y porque tiene también esta honestidad que, siendo inefectiva, produce más daño que la deshonestidad efectiva. Esto que digo es polémico, pero así es como funciona la provincia de Buenos Aires, donde, no lo digo yo, lo dijo un intendente, reparten la falopa en las ambulancias de la municipalidad. Esto es pésimo, pero es regulación ilegal. Lo de Santa Fe es desregulación y miren que termina. Hay que regular legalmente. Eso es lo que América Latina discute, pero todavía no hizo. Digo discute porque hay un documento firmado, liderado por 3 expresidentes: Fernando Enrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia; Ernesto Zedillo, de México, que hace 10 años dijeron: la guerra contra la droga la perdimos. Hay que enfrentar el problema de otro modo, de seguridad por un lado y salud pública por el otro, además de libertades individuales. Mientras no separemos salud pública de seguridad, vamos a seguir creando narcos y adictos. Así que, ¿qué es lo que espero de América Latina? Que debate este tema antes de que este tema se la copa. Claro, con seriedad y con honestidad a lo que dé, digamos, ¿no es cierto? Y con dolor, porque los prejuicios que tenemos sobre esto son comprensibles, pero el prohibicionismo nunca funcionó. No funcionó con el alcohol, no funcionó con el cigarrillo. ¿Por qué va a funcionar con las drogas? Pero vos sos de la opinión que habría que tener algún tipo de liberalización o de flexibilización sobre el tema del consumo. ¿Cómo? Yo resido en Portugal, que es el país que más avanzó en este aspecto. Ellos no hablan de legalización, sino de despenalización. La droga no es legal, pero no es un crimen tener droga, es una contravención. Es como Claro, estacionar en doble fila. No vas preso, multa si hace falta y el Estado te apoya en la rehabilitación si sos adicto. Entonces lo que hicieron es poner a todas las drogas con la misma categoría. No hay diferencia entre blandas y duras acá. Y cualquiera puede tener el equivalente a 10 días de consumo de la droga que se le ocurra.